Me da mucho gusto recibir a nuestro queridísimo doctor Israel Covarrubias. Querido amigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Gusto de saludarte nuevamente. Oye, pues hace un par de días nos enteramos prácticamente en todos los medios de comunicación de estos espacios que surgen, ¿no? Podríamos pensar también en esta barranca muy cerca de Iguala, ¿no? Espacios como, pues no sé, en algunos espacios de Chiapas también, que me acuerdo mucho de este análisis que hacía Sergio González Rodríguez sobre este tipo de espacios que de pronto aparecen, pero que tienen una historia, pero que simbólicamente, híjole, nos dan una perspectiva de lo que es nuestra realidad. Y eso, sin duda alguna, es Teuchitlán, ¿no? Este rancho que de pronto sale a los medios ya con antecedentes, inclusive ya, digamos, con visitas previas. Y bueno, pues explícanos qué es lo que está sucediendo. Tuvimos la oportunidad de leer este artículo que publicaste en el Post sobre este caso. Pero a ver, tú eres un especialista y vamos a un poco a comprender qué es lo que está sucediendo, Israel. Gracias, Ricardo. Pues mira, a mí me parece que tenemos ahí varias cosas yuxtapuestas y que al final del día creo yo que nos tendría que llamar a todas y a todos dentro de nuestra sociedad, pues no solo a reflexionar, sino también a, desde el lugar de habla de cada uno, intentar hacer visible la tragedia y sobre todo la catástrofe de lo que está ahí implicado en Teuchitlán. ¿Por qué? Porque se empezó a hablar ya, y no es el primer caso, pero Exacto. ahora pareciera que lo confirma, de exterminio, ¿no? Es decir, el problema que ya es sistémico de desaparición forzada de personas en nuestro país, que ya se cuentan de inicio gruesamente 3 sexenios, Ricardo. Bueno, pues ahora se le agrega precisamente digamos, este problema del exterminio, y que pareciera que en inicio puede ser exagerado, pero me parece que no. De hecho, yo me atrevería a decir que queda corto respecto a lo que está pasando cotidianamente en nuestro país, ¿no? Yo agregaría también, por ejemplo, lo que sucedió o lo que ha estado sucediendo en estados como Veracruz, como Claro. Michoacán, Tamaulipas, que también recientemente acaban los padres, ¿no? Los grupos buscadores, ¿no? De personas, de sus hijos, hijas, acaban de encontrar también un centro de reclutamiento y de exterminio, y que ha pasado pues prácticamente desapercibido en estos días, ¿no? Entonces, a mí me parece que es el primer problema, y el segundo, pues es que estamos prácticamente hoy, y hay que decirlo así, en un país, ¿no? Que hace de la vida escombros por la manera en cómo se visibilizó la tragedia contenida ahí en Teuchitlán, es decir, a partir de varios cientos de zapatos, ¿no? De objetos personales, ropa, cartas de despedida, ¿no? Que de algún modo son huellas, evidentemente, de vidas perdidas, ¿no? Ese es el segundo. Y el tercero, a mí lo que me parece también muy importante, pues es que la manera en cómo los 3 órdenes de gobierno, en principio, se avientan responsabilidades unos a otros. El gobernador de Jalisco dice, bueno, esto no sucedió en mi administración, como si esto le quitara fuerza a la carga de la responsabilidad que tiene por ser el titular del gobierno estatal en Jalisco. Por otro lado, el fiscal general de la República diciendo, esto es un problema del gobierno estatal y lo vamos a traer y vamos a hacer una investigación minuciosa para fincar responsabilidades. Pero también es un problema del gobierno federal, porque es el principal, es el que está al mando, al timón, y que tiene que garantizar que la vida en común en este país no se vuelva simplemente una cuestión de vida o de muerte, particularmente para los jóvenes, porque aquí también este es el otro punto, y eso me parece de una crueldad prácticamente inhumana, que es
el grueso de desaparecidos y el grueso de personas o de restos de personas que se han encontrado en estos campos, no nada más en Teuchitlán, en estos campos digamos, de exterminio y de reclutamiento, pues el grueso de las personas son jóvenes, ¿no? Y Sí, ahí tenemos... ahí quisiera yo ponerle una pausa, Israel, porque es un tema que inclusive hemos platicado en distintos momentos, ¿no? El concepto de juvenicidio, ¿no? Exacto. Que, bueno, pues ahí, tú lo dijiste muy bien, un tema sistémico, ¿no? Es decir, parece que todo está apuntalado, creado para, sí, cerrar las perspectivas de futuro a los jóvenes. Y esto es, tú lo dices muy bien en tu artículo, ¿no? Esta es la cúspide, el cenit de lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, ya no es un tema, digamos, de oportunidades, de movilidad, de empleos, sino es un tema de vida o muerte. Y en este rancho, por lo que tengo entendido, pues se forzaba a los jóvenes a ser parte de los cuadros de los distintos grupos de narcotráfico, y si no le entraban, pues eran exterminados, así, simplemente, ¿no? Como efectivamente esa cúspide de la violencia, pues de una atmósfera que llevamos, tú bien lo dices, ya desde hace pues, prácticamente 25 años, ¿no? Y bueno, no nada más eran exterminados, quizá también tendríamos que puntualizar, Ricardo, que obligaban a los otros jóvenes también ahí secuestrados a que liquidaran a sus compañeros de tragedia, ¿no? Que eso le agrega todavía una carga no solo simbólica, sino una carga doblemente trágica al asunto, ¿no? Y bueno, a mí me parece que ese es el punto, y es un punto que sí tendríamos que leer de manera horizontal, Ricardo, en el sentido de qué vamos a hacer nosotros como sociedad respecto a esto. Porque lo que aquí se está observando como punta del iceberg en Teuchitlán, pues es precisamente una operación de develamiento de la catástrofe en la que estamos viviendo en nuestro país, repito, desde hace ya mucho tiempo, ¿no? ¿Estamos dispuestos y dispuestas a seguir el camino de esa catástrofe o de plano hay que pararse, hay que detenerse y hay que salir a las calles, a las plazas a decir, ¿saben qué? Ya no es posible seguir así. Claro. Fíjate que me hiciste recordar también en cuestión de geografía que este rancho pues prácticamente está a unos cuantos kilómetros de Guadalajara. O sea, no es un asunto que esté muy lejano o escondido, no, para nada. Y también lo que sucedía en Veracruz, ¿no? Con este pueblo que es muy famoso por sus mariscos, ¿no? Que se llama El Arbolillo, ¿no? Que pues resulta que ahí se descubrió también pues una de las fosas, podríamos decirlo, pues más grandes de Latinoamérica, ¿no? Es decir, cuando se dice que México, pues hay muchas fosas o que estamos de plano en una fosa, pues es real, ¿no? Es decir, hay estos espacios que están prácticamente en las zonas urbanas en donde suceden estas atrocidades, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y ahí me haces recordar precisamente un problema que, repito, es un problema, sí, de los tres órdenes de gobierno y lo van a tener que resolver más o menos rápido y veremos cómo lo resuelven, hay que estar muy atentos al respecto. Pero por otro lado, es el tema precisamente de que estos lugares de reclutamiento, de reclusión y de exterminio no están, digamos, en medio de la nada, ¿sí? Exacto. Es decir, están en barrios, en colonias, lo que sea, pauperizadas o no, pero tienes vecinos, la vida fluye y continúa afuera de ellos y es sinceramente muy difícil que no se den cuenta de qué está pasando ahí adentro. Es decir, yo sí pienso que por eso se vuelve todavía más grave el asunto en el sentido de esta suerte de banalización, ¿no? Del mal, para parafrasear al texto célebre de Hannah Arendt, que justo Hannah Arendt es una de las cosas que va a señalar y a objetar, ¿no? De no se daban cuenta los pueblos alrededor de los campos de concentración del nacionalsocialismo, qué era lo que estaba pasando ahí, no escuchaban los gritos, no escuchaban las quejas, no escuchaban la crueldad, porque hicieron simplemente como que ahí no pasaba nada y que su vida continuaba sin ningún problema, ¿no? El problema de la indiferencia
me parece cruel y también completamente inhumano para pensar esto, ¿no? Y aquí yo creo, a estas alturas del partido, no podríamos decir, bueno, ¿qué quieres que hagan, no? Al respecto. Hay muchas formas, acercarse precisamente como fue que pudieron mostrar, develar una parte de todo esto, los grupos de padres y madres buscadoras y buscadores, pues a través de una llamada anónima de decir, aquí estaba pasando esta cosa, ¿no? Entonces, eso también, por eso digo, tiene que ser muy horizontal de inicio, porque de otro modo simplemente vamos a seguir delegándole a los tres órdenes de gobierno que, bueno, intenten hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Ver quién fueron los responsables, si hay responsables institucionales, pues que se les finque justo, se les abra carpetas de investigación, etcétera. Pero eso no nos garantiza de que este tipo de atrocidades ya no sigan ocurriendo en nuestro país. Claro. Mira, a mí me gustaría compartirte y compartirle a toda la audiencia un fragmento de la nota que salió publicada el día de ayer en El País en torno a este caso. Es una nota de Pablo Ferri y un poco para contextualizar qué es lo que sucedía en ese lugar. El reclutamiento forzado de jóvenes por parte del crimen organizado en esa zona de Jalisco se conoce desde hace más de una década, ¿no? En 2019, El País informaba del caso de varias víctimas contactadas de la misma manera a través de anuncios de trabajos falsos, ¿no? Que fíjate, ese es el gran tema, ¿no? Las oportunidades de empleo, por un lado, tan escasas cuando se ofrecen, pues ahí es la forma de captar. Esto fue en el 2017. Las víctimas eran convocadas a unas jornadas de entrenamiento en Tala, pueblo vecino de Teuchitlán, con la promesa de un pago de 4,000 pesos, es decir, $200. El grupo criminal los corregía y los recogía, y los llevaba al lugar en cuestión, pero una vez allí los sometían a un régimen cuasi castrense con el objetivo de integrarlos a su estructura, anular la conciencia, ¿no? Que creo que eso es algo también importante. Cualquier queja se zanjaba con la muerte, es decir, cualquier disidencia era la muerte. Luis, uno de los reclutados, logró escapar y dio su testimonio después de que las autoridades irrumpieran en el campo de entrenamiento y exterminio de Tala. Todo el día hacíamos ejercicio y decían que quienes obedecían salían de vacaciones o descanso. Estábamos clasificados por nuevos, seminuevos y viejos. A los nuevos nos golpeaban todo el tiempo, siempre había hombres armados vigilando. No podíamos dormir hasta las 12 de la noche, quien lo hacía lo ponían para darle con gotcha o lo mataban. Los que cuidaban le tiraban balazos a 2 porque se fueron al Oxxo sin permiso, ¿no? Esto es un poco de lo que pues, sucede adentro de este lugar y otras cosas, ¿no? Que se comentan, que no están verificadas, que no las podemos comentar en un medio como este, pero la cadena, la secuencia de todas las cosas que pasaron ahí adentro son realmente espeluznantes, Israel. Sí, a mí me parece, por eso la palabra de exterminio, quizá en principio uno puede decir que es exagerado, pero creo que no, porque hay toda una racionalidad, ¿no? No solo económica, sino también política de cómo organizar estos espacios, ¿no? A quién vas a reclutar, ¿no? Cómo dosificar los cuerpos, cómo controlarlos, cómo de algún modo adaptarlos, ¿no? A una condición de experiencia límite, después de la cual no solo es que terminan reclutados aquellos que son más astutos, ¿no? O más diestros, etcétera, sino de que hay toda una ingeniería de la muerte que me parece que, bueno, de algún modo pareciera que lo sospechamos, que lo leemos en los periódicos desde hace mucho tiempo y particularmente en el caso de Jalisco, que en los últimos años ha sido uno de los epicentros, ¿no? De este tipo de campos, ¿no? De este tipo de campos, ¿no? De desaparición, de trabajo forzado, de exterminio, de reclutamiento y lo que tú quieras agregarle, ¿no? Pero que me parecería que tiene que ver con una manera en cómo se está pensando una economía
una economía de la violencia que está pues básicamente fincada en esto que tú decías hace un momento, ¿no? La oportunidad o la promesa de tener un empleo en un contexto de pauperización general, porque eso es lo que está pasando también acá. Y sobre todo lo que a mí me llevaría a lo que estabas diciendo, Ricardo, es que la cuestión social, el problema de la cuestión social en nuestro país ya no es solo económica, ¿no? O sea, no es solo de que sea un empleo, sino más bien es una cuestión de que te juegas la vida en el empleo, ¿no? Claro. Y allí es donde está pues, esta parte realmente dramática, ¿no? Repito, por el hecho de ser jóvenes los principales afectados de esta nueva lógica de exterminio y desaparición que tenemos en nuestro país. Israel, pues te agradezco mucho que estés aquí esta mañana en el De Eso Se Trata. A partir, yo creo que de estos días, ¿no? Se irá investigando más, se irá, seguramente se escribirán artículos de fondo, se estarán haciendo investigaciones periodísticas y las podemos seguir analizando aquí y hay que seguir la huella de este caso. Sin duda alguna es un antes y un después en la vida pública de nuestro país y vale mucho la pena que lo sigamos, Israel. Muchas gracias. Al contrario, Ricardo, pues muchas gracias por la invitación y pues queda a tus órdenes. Bueno, pues ahí está la voz del doctor Israel Covarrubias. Importante, todos los que quieran el artículo de Israel, se los puedo hacer llegar. Ahí me echan un mensajito en el WhatsApp, en el 22 25 54 6163. Se los hago llegar para que ustedes también reflexionen sobre este caso.